y conversar un poco de lo que ha sido estos casi 9 años de carrera como ingeniero en procesos industriales, adentrados en la investigación. Hola, qué gusto compartir desde Medellín, Colombia, con todos ustedes, los que participan en el evento a distancia o en las locaciones del Hotel La Pedregosa. Es bonito poder encontrarnos en este majestuoso evento un día como hoy, domingo, para hablar y conversar un poco de lo que ha sido estos casi 9 años de carrera como ingeniero en procesos industriales, adentrados en la investigación del cacao, en el desarrollo de nuevos productos que derivan del cacao, la realización de diferentes presentaciones de chocolate y haber partido del conocimiento y el arduo trabajo de una de las grandes personas que para mí forman parte de mi vida y que hacen un hito en toda la historia de Venezuela, y eso se debe a los grandes avances e investigaciones científicas de nuestros majestuosos investigadores. Por eso quiero hacer especial énfasis en esta presentación en un resumen del recorrido de lo que ha sido este mundo del cacao y el chocolate en Venezuela y cómo han influido estas investigaciones, estas tesis que han hecho estas personas importantes para mí y cómo las sigo tomando en cuenta para el desarrollo de nuevos productos y cómo tú puedes aplicar parte, sin importar en donde tú estés, parte de esas investigaciones también para tus negocios y desarrollo de nuevos productos. Así que comencemos. Quiero hablarles un poco por allá en el año 2012, 2013, cuando una muchacha, una chica de tan solo 22, en el trance de cumplir los 23 años, ya comienza su etapa por culminar del estudio de pregrado de Ingeniería en Procesos Industriales y comienza a ahondar en todo lo que es lo que sería la labor en lo que va a desempeñarse su carrera, su profesión y lo que va a ser de su estilo de vida. En ese año conocemos a la Escuela de Chocolatería del Alba porque era apenas un lugar que estaba en crecimiento. Recuerdo que estaban comenzando, iniciando sus actividades en esa escuela y tenían todos los equipos hechos con tecnología venezolana, hechos por ingenieros venezolanos, y tenían un equipo también de ingenieros agrónomos y también técnicos medios en estas áreas en cuestión de mantenimiento de máquinas y producción, que hicieron posible pues que la escuela estuviese bien colocada con todas sus funciones. Esta escuela es la Escuela de Chocolatería del Alba, que queda en Maracay, y nosotros como estudiantes, digo nosotros porque en ese momento éramos los pioneros de la carrera y debíamos hacer un servicio comunitario. Entre todos queríamos hacer algo que nos gustara y que tuviese que ver con uno de nuestros productos favoritos, que era el chocolate. Qué mejor excusa que haber encontrado esta escuela. Uno de los compañeros ya la había conocido porque vivía cerca y lo propuso. Todos fuimos, conocimos a estas personas, a Jenes y a Jorli, a varios investigadores allí que estuvieron en constante tránsito porque, constantemente cambiaron de presidente o de coordinador de la escuela como tal. Pero todos, incluso el Giza, Rafael, todos son sumamente importantes e influyeron de alguna manera u otra en mi camino. Gracias a ellos conozco todo lo que es el proceso de producción a pequeña escala, o fueron los primeros en enseñarme un poco de lo que sé acerca de la calidad del cacao, el procesamiento, la elaboración de chocolate, bombones como mi estimado chef José Luis Campos, que ya está en Chile actualmente. Cada uno de ellos contribuyó tanto desde la parte técnica como profesional y personal para continuar con todo este camino, porque se convirtieron en mis amigos. En esa escuela
desarrollamos este servicio comunitario para cada una de las etapas que presentaba la escuela, que una parte era el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento mecánico de los equipos, luego la estandarización de algunas recetas. También empezamos allí a ver lo que era, bueno, cómo formábamos a esas personas que tomaban los cursos, que se capacitaban allí y luego desarrollaban un negocio, un emprendimiento. Entonces, preparamos unas formaciones en liderazgo para estas personas que ya estuviesen culminando su curso, recibieran esa capacitación en gerencia y en liderazgo, para que luego pues iniciaran su emprendimiento con una mejor visión estratégica de lo que fuese su negocio. Esos fueron los primeros inicios. Luego de allí, pues terminó el servicio comunitario y comencé en la búsqueda de una investigación de tesis. Esto era porque nuestra escuela, pues al ser pionera, tenía dos opciones. Una era tomar la más fácil, que eran las pasantías, entre comillas las más fáciles, que era, como nosotros estamos en un sector industrial, pues por eso digo que para nosotros era muy fácil, porque había muchas opciones de empresa. Y realmente nuestra carrera era muy competitiva y era muy buscada, pues fue creada justamente para satisfacer las necesidades de ese sector industrial, tanto de Maracay, Caracas y Valencia. En vista de que hubo el paro, un paro en ese momento, un paro estudiantil muy grande, también aconteció partes de lo del paro petrolero, etcétera, etcétera, condiciones, digamos, sociopolíticas en el país, pues yo pensaba en ese momento que lo mejor para mí era desarrollar una tesis, porque las pasantías pues duraban un poco más de tiempo y si comenzábamos clases yo no tenía la opción de comenzar clases, entonces me iba a retrasar un semestre. Yo elegí por eso el camino de la investigación, de ubicar dentro de ese ámbito que yo ya había conocido un poco, ¿no? Del cacao y el chocolate en Venezuela y comencé a hurgar esos temas. En ese tiempo recuerdo que ya pisábamos el año 2013 y comenzaron las inquietudes y los eventos para participar, que era, por ejemplo, la Expoferia Internacional, que era la primera Expoferia Internacional de chocolate en Venezuela, en la que participaron invitados internacionales, empresas nacionales, industriales del sector cacao y chocolate, procesadoras, pequeños emprendedores, artesanos. De verdad que fue súper bonito toda esa experiencia porque conocí a quienes serían los primeros amigos de este mundo del cacao y el chocolate y quienes prácticamente se han convertido en una familia para mí. Bueno, allí conocimos a, a la profesora Rosa Espinosa, conocimos a Billy Esser, que fue el que nos facilitó el contacto de la profesora Rosa. También conocí a uno de los primeros investigadores, que fue José López. Él es un ingeniero agrónomo que se especializó luego en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de proyectos, desarrollo de nuevos productos. Y para mí ha sido muy importante en mi vida porque fue uno de los primeros que me hizo saber y sentir que no era suficiente lo que ya sabía, que había que investigar mucho más. Y más adelante también fue una de esas decisiones tan importantes para mí y para mi carrera, que fue que propuso otro tema de investigación sumamente interesante, sumamente importante dentro del ámbito del chocolate y lo que era la búsqueda de esos gráficos radiales de los diferentes cacaos de Venezuela. Ahí comenzaron mis inicios como investigadora. Esa propuesta en ese momento la rechacé porque ya había tenido un compromiso con la Escuela de Chocolatería del Alba para desarrollar un tema de tesis con ellos, investigar. En ese momento eran 5 cacaos o 5 orígenes de cacaos de Venezuela de distintas localidades. En ese camino conocí, como les decía, a la profe Rosa Espinosa. Ellos ofrecían el primer grupo o los primeros pioneros del diplomado Gerencia de la Industria del Cacao en la Universidad Simón Bolívar, y después de varias entrevistas que me hizo la profe Rosa Espinosa, varios contactos, algunos papeles,
pues ella me dio la gran oportunidad, ella y toda lo que sería la universidad, pues me brindaron la oportunidad de ingresar a ese primer grupo justamente en el tema que a mí me interesaba, que era la calidad y el aseguramiento de la calidad y los temas sensoriales del cacao y el chocolate. Ahí conocí a grandes profesores y a más investigadores del cacao como la gloriosa Elba Sangroni y el doctor Nariz, que es Ignacio Buscema. De verdad que ha sido muy bonito encontrarlos en este camino y también determinante, porque gracias a compartir con ellos, a ir a varios eventos, hablar, tomar cafés con ellos, y tras tanta interacción con ellos, además de que son muy fáciles de contactar, muy fáciles de hablar con ellos, entablar una conversación tanto espiritual como personal y científica es sumamente interesante. Es de esas personas con las que uno no para de hablar y no se cansa. Bueno, la profe Elba, recuerdo que la profe Elba, el profe Ignacio, me preguntaban, bueno, muchachita, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a estudiar? ¿Cuál es tu tema de investigación? Tanto ellos como José López me decían que sí, era un tema sumamente interesante. De hecho, José López lo traía, la propuesta de él era que estudiara esos mismos orígenes, pero en esa empresa donde él trabajaba, que era Nestlé, y que todo le iba a costear Nestlé. Eso para mí hubiese sido muy bueno, pero primero la palabra, ¿no? Yo pienso que es sumamente importante y es determinante para todo lo que vamos a hacer en esta vida. Y es que eh, pudo haber sido una oportunidad sumamente grande, pero no sé si hubiese estado haciendo esto que estoy haciendo hoy. Aunque yo soy de las partidarias de que una vez que tú estás predestinado para algo, no importa la decisión que tomes, siempre vas a ir en ese camino, siempre te vas a llegar al mismo punto que es tu destino. Así que yo pienso y creo en el destino y en que todo está predestinado, todo está hecho para ti. De cualquier forma, cualquier decisión que tú tomes, tú vas a ese mismo camino. Total de que sí, desarrollé mi tesis con la Escuela de Chocolatería del Alba. Fue un intercambio muy bonito. El haber iniciado este diplomado con la profe Rosa, todo el equipo de la Universidad Simón Bolívar, era otra casa de estudio hermosa, fue otra experiencia también para mí. Además de mis compañeros, se convirtieron luego en mi familia, como les decía, también los profesores, porque ellos ya pues tenían más edad que yo era una de las más jovencitas. Recuerdo que mis compañeros ya tenían 30 años, 28 años, 40 años, 50 años, y pues a mí eso me dio también algo, contribuyó en la madurez profesional, y es que no me quedé en esa etapa de búsqueda de temas solamente, sino también de comenzar a iniciar productos novedosos, algo que impactara sobre lo que estamos haciendo hoy en día acerca del cacao y el chocolate, y creo que eso también ha sido súper beneficioso. En ese diplomado, pues, conocí también a otros profesores y juntos, pues, hicieron que mi tema de tesis fuese lo más realizable posible para un pregrado, porque recuerdo que la profe Elba y Ignacio decían, bueno, ¿y tú vas a hacer un tema de tesis de posgrado o vas a hacer un pregrado? Para un pregrado, ellos me decían, Mile, tú debes escoger zonas que no hayan sido estudiadas y que esa sea tu contribución. En ese momento era Cumboto. Yo recuerdo que en Caracas conocían el Cumbo, que estaba más hacia el estado Miranda, pero no Cumboto, que era hacia el estado Aragua. Eso no lo conocían las personas. Entonces era algo muy bonito porque teníamos a Chuao, que obviamente todos los conocen, seguramente ya tú lo has oído hablar o has visto una marca que contenga cacao de Chuao, tal vez no has ido, pero lo conoces de referencia. No es un mito, todavía el cacao de Chuao existe, quizás en menor cantidad, pero existe, y todavía se hacen ricos chocolates a partir del cacao de Chuao. Ah, bueno, eso era muy conocido, había muchas tesis de las que también me enorgullece
decir que hoy en día se convirtió en un buen amigo, que es Clímaco Álvarez, el profe Clímaco, ha estudiado esa zona, así como tantos otros, pero lo nombro él en particular porque él y otros investigadores han estudiado estos cacaos de Chuao, otros cacaos también, pero en particular este. Y yo comencé también a leer muchísimas tesis, a ver las tesis como unos libros, así eran de interesantes para mí y pienso que hoy en día siguen siendo lo mismo, ¿no? Yo hoy antes de irme a un libro prefiero irme a una tesis, leo sobre todo el resumen, pienso lo importante de hacer una buena redacción de todo esto, pero leo el resumen y luego leo las conclusiones y recomendaciones. Si hacen match, si veo que van con lo que yo estoy buscando, entonces comienzo a leer el tema de lo que más me interesa en ese momento, que puede ser los temas teóricos, el marco teórico o el marco referencial, o luego me voy al marco metodológico y estadístico para ver la confiabilidad de los datos. Bueno, en todo ese camino, estos profesores han sido sumamente influyentes en mi carrera porque yo recuerdo que cuando estábamos desarrollando la tesis, la profe Elba, pues no la pude nombrar como cotutora del formato de la tesis dentro de la central porque en ese momento no era permitido, solamente habría que poner un solo tutor y en ese momento era mi profe Isabel, que ella era o es especialista, es una doctora en estadística. Pero bueno, le hice un gran agradecimiento y uno muy particular a estos dos profesores porque se adentraron muchísimo, leyeron mi tesis, le dieron también validación científica y sobre todo con los temas sensoriales que tanto nos gusta. Gracias a ellos yo pienso que me han dado esa maestría en los temas de sabores, olores, porque no solamente lo estudié en el diplomado de gerencia de la industria del cacao, sino que luego, como les digo, se convirtieron en amigos, en personas a las que podía acudir. Si tenía algún percance, si tenía alguna inquietud, pues ellos estuvieron allí, todavía están. Entonces, ellos son los que me enseñaron todo esto. Yo recuerdo que para esa época estábamos pisando el 2014. La profe Elba me presenta lo que sería el perfil rápido o el flash profile de lo que sería el sabor. Era algo novedoso porque en Venezuela no se habían hecho antes tesis que tuviesen esta metodología para la evaluación sensorial, donde fuese un panel no entrenado, un pequeño reducido número de personas, que luego pudimos procesar la data estadística, vimos que eran datos no paramétricos, recuerdo. Allí pues fue todo un tema, todo un método de análisis estadístico en la que hubo la influencia de estos profesores que eran de temas sensoriales y también estadísticos, y luego tuvimos la validación de esta profesora Isabel, que era de la central de la UCB, por la parte de la investigación estadística y de la validación de todos esos datos porque es su pericia. Entonces ese match hizo que mi tesis realmente fuese importante y que yo aprovechara también la tesis de otros investigadores donde hacían algunas recomendaciones y yo tomé esa recomendación y la pude desarrollar y plantearlo para mi tesis y también para otros proyectos. Entonces, por eso los voy mencionando porque han sido sumamente impactantes, influyentes en lo que ha sido mi carrera. Luego también recuerdo que entre esas conversaciones, algunas cosas o algunos puntos importantes que me compartían era el tema de las comparaciones entre los estados. Es decir, cuando nosotros hablamos de cacaos por regiones, nosotros no los podemos comparar porque de antemano sabemos, y ya lo han demostrado estos científicos o estos investigadores del cacao, que los cacaos de diferentes zonas ya sabemos que son diferentes por el terroir, el suelo, el entorno, el clima, etc. Lo que es más importante es estudiar el cacao de una misma región, el cacao de una misma zona, y ver si hay realmente similitud o si hay diferencia. Y eso en eso fue lo que se basó mi tesis. A partir de allí comenzaron esas ideas de escribirlas en un libreto, en una libretita,
y comenzar a notar que si los cacaos ya eran diferentes, ¿por qué no hacer chocolates diferentes? De allí nace otra gran idea que fue para mi segunda empresa junto a otros socios. Fue de allí que nace, pues, oye, si ya científicamente lo hemos demostrado, ¿por qué no se han hecho chocolates bajo esa, digamos, ese tema? De que si ya sabemos de antemano que las zonas son diferentes, entonces vamos a hacer chocolates bajo los mismos parámetros de control, bajo las mismas características, los mismos estándares y hagamos chocolates, veamos si realmente son diferentes o si son semejantes. O sea, el tema del emprendimiento más adelante, 2 años después, eh, para mí fue algo sumamente interesante. Aparte de ser un negocio, para mí era la manera de seguir dando investigación sin tanta estructura, por supuesto, porque no la presenté para una tesis, sino más bien para un negocio, como les decía. En ese camino conocí a otros investigadores gracias a mis compañeros de clase. Una de ellas debo nombrarle, que es Nancy Silva, y ya ahora también ya es una doctora en todo lo que es también cacao y chocolate. Pero recuerdo que en ese momento ella estudiaba panadería también, lo que yo estoy estudiando ahora. Ella estudiaba todo esto y me presentó el profe Clímaco porque ya había sido su profesor en su otra maestría. Pues fue sumamente importante porque él me enseñó la parte de calidad de los granos de cacao. Fue uno, porque también conocí otros investigadores que también me dieron, digamos, esa práctica, esa interacción con los instrumentos, con los análisis, y yo les hacía preguntas, bueno, ¿y si me pasa esto, qué hago? Y ellos me respondían, y pues desde allí ha quedado una bonita amistad, como les digo. Cada vez que lo veo les tengo mucho cariño, les doy un abrazo cada vez que puedo, y si no, por lo menos unos mensajes de cariño. Pero otras personas que han pasado por ese camino en otros eventos y después de allí, pues hicimos mucho más, mucho contacto. Fue, por supuesto, el inolvidable profesor Álvaro Gómez. Yo le llamo profesor porque es lo que fue para mí, es lo que va a ser para toda mi vida. Fue uno de esos investigadores muy abiertos, muy exigentes. Además, recuerdo que con él, en uno de esos eventos en Caracas, estábamos eh, José Vicente Franceschi también, muchísimas gracias. Él es más de historia del cacao en Venezuela, de hecho tiene un gran libro que siempre lo llevo conmigo. Eh, y bueno, recuerdo que él fue uno de los que validó la idea de hacer la guillotina, decía, sí, mi lady, si la haces yo te la compro. Entonces eso me inspiraba a seguirla haciendo, a seguir trabajando y presentarlo también como otro proyecto, tanto en una fase experimental para la central y luego en un prototipo real que desarrollamos para la Simón Bolívar. Y bueno, que más adelante se convertiría también en otro modelo de negocio. Entonces, total, que recuerdo que en ese momento nos encontrábamos, profe Álvaro, José Vicente, veíamos la guillotina y yo le preguntaba si podíamos hacer guillotinas más pequeñas, pensadas para ir al campo, que tú pudieras meterte en un bolsillo. Él me decía que no, mi lady, o la de 25 granos. Yo recuerdo que allí discutíamos de buena manera en los temas técnicos y discutir esos temas me encanta, ¿no? Porque te comparte visiones y sobre todo temas de validación, ¿no? Entonces, recuerdo que él me decía, no, Mile, porque pues hay más margen de error si tú haces cortes más pequeños. Yo le decía, bueno, pero, profe, la norma solamente indica que tú cortes 100 granos y lo hagas bueno, en ese momento por duplicado. Ya sabemos que estadísticamente debe hacerse por triplicado, ¿no? Algunas normas ya lo tienen actualizado. Pero yo le decía, la norma es clara, ella te dice solamente corta 100 granos con cuchilla, o sea, con una guillotina o con una navaja. Entonces, yo le decía, ¿por qué va a ser tan distinto? ¿Qué pasa si lo corto con una navaja? Estoy reduciendo a muchas repeticiones, a 100 repeticiones, o sea, un granito por vez. Porque si puedo cortar 50 y no puedo cortar 25, no puedo cortar 10, estoy más bien sumando el número de repeticiones, ¿no?
Bueno, total de que en ese momento habíamos planteado de que había que desarrollar la parte de lo que sería la estadística de esos cortes y eso a mí pues me impactó, pero yo decía, bueno, en ese momento no lo pude hacer porque el prototipo ya era de 50 gramos, ya eso era, también en ese momento era novedoso para Venezuela porque no se hacían otras guillotinas así. Más adelante, gracias al contacto de Nestlé, conocí a otra investigadora o bueno, ella ya trabajaba también para otra empresa más grande de comercialización de cacao. Los conocí a ellos, muchísimas gracias también por influir en mi carrera, porque como les digo, me abrieron las puertas, fuimos a centros de comercialización de cacao en Río Chico, bueno, y vimos la puesta en marcha, cómo se almacenaba el cacao, cómo se debía y cómo no se debía hacer, las pruebas de corte, todo. Y fueron de los que me permitieron una guillotina para hacer el benchmark, ¿no? Tomar las medidas, ver cómo era, dónde estaban los puntos débiles y bueno, pensar ya en el diseño de una nueva propuesta. Y cómo se iba a poder diferenciar nuestra guillotina hecha en Venezuela a otras guillotinas como la suiza, ¿sí? La madre. ¿Qué más? Bueno, en ese camino conocí al profe Alexis Zambrano, otro buen amigo que actualmente comparto mucho texto, mucha investigación. Todavía lo que me parece interesante dentro del mundo del cacao y el chocolate, pues se lo comparto y él también me comparte su visión, ¿no? Su visión técnica. Hace poco, el año pasado, compartimos un proyecto, creo que fue como un mes, compartimos un bonito proyecto juntos, que fue para el desarrollo de algunos productos. Eso estuvo súper chévere y bueno, de verdad que es todo un honor. También, tanto el profe Álvaro en ese momento, Álvaro Gómez, como el profe Alexi, fueron de los primeros que me enviaron mucha información técnica. Mi lady, así como la profe Elba, usted quiere investigar, bueno, léase toda esta cantidad de artículos, investigaciones. Por supuesto, algo que también le agradezco mucho al profe Álvaro es que me compartió con toda naturalidad información que ellos ya tenían. Milady, toma esta información, léela, canalízala, edítala si quieres, úsala para ti, eso es tuyo. Eso es lo más importante de investigar y eso es lo que me dejaron para mí, para toda la vida, que es que cuando tú haces un proyecto, no lo haces solo para ti, no lo haces para llenar tu ego, para decir, mira, yo investigué eso y descubrí, qué sé yo, ¿no? Descubrí el agua. No, lo haces para ayudar al bien común, para ayudar a otras personas y sobre todo en este caso, para enaltecer nuestros sabores y aromas del cacao venezolano. Por supuesto que ellos se enfocaron o se adentraron más hacia el cacao del occidente, pero en sus últimos años sé que habían investigado más el cacao de Oriente y de la región central del país. Otros investigadores también que han sido sumamente importantes para mí, la profe Levina, imagínense, Levina Pérez, también fue de las que me compartió su libro, recuerdo. Ella me decía, mira, si lo quieres comprar está bien, pero yo te lo puedo enviar digital y compártelo con otro, aquel que tú quieras compartirlo. Así que dale, wow, eso, o sea, encontrar eso en estos investigadores, habiendo leído sus tesis, encontrarlos tan humanos, yo me los imaginaba como que asociales, como que no tienen interacción con más nadie y súper cerrados, que no iban a tener tiempo para nada, y conseguí totalmente algo diferente, conseguí amigos, amigos que comparten una misma pasión, eh, un mismo gusto que es el de crearse preguntas y tratar de responderlas y si no se responde, ir a otras personas y preguntar, compartir información, o sea, personas sumamente abiertas y por eso es que digo, han influido muchísimo en mi carrera porque eso es parte de lo que soy yo ahora, que trato claro, no llego a su nivel de investigar y presentarlo, de verdad no me he tomado la tarea de hacerlo. Una vez recuerdo que la profe Elba Ignacio habíamos propuesto hacer una postulación para una investigación científica porque lo que habíamos hecho en ese momento era importante, no era algo pequeño,
pero yo me vi tan chiquita, tan de que me falta como un poco más de experiencia, como que no sabía, era un poco más insegura y no les tomé la palabra como para avanzar y hacerlo. Pero créanme que en este momento, a estos 32 años que tengo, eso fue hace unos 10 años en este momento, tenía 22, 23 años, no lo olvido, para mí ha sido sumamente importante. Debo mencionar, wow, a tantos, pero entre los que recuerdo Elvis Portillo, Andreina Portillo, la profe Iraima Chacón, que ha sido una de las que me ha hablado de que donde nací, quizás no justamente de Pueblo Hondo, pero que el Táchira produce cacao y mis ojos se abrieron, ¡guau! Con amor, yo, ¿qué? O sea, el hecho de que alguien dijera que en la región donde yo nací, en el Táchira, en el estado Táchira, que se produce cacao, o sea, yo quiero saber a qué sabe mi estado. Después, claro, conocí a otros emprendedores como el Trapiche, que son del Táchira y hacen chocolate, y bueno, otros tantos por redes sociales, wow, eso a mí me tiene sumamente ilusionada y espero en algún momento poder hacer un chocolate con cacao del Táchira, así sea de Lobatera, de donde sea, pero del Táchira, y poder decir, prueben mi estado, que es de donde yo nací, ese debe ser mi sabor. Bueno, Silvino Reyes, otro buen amigo hoy en día, Luis Varela, también se ha convertido en amigo y cliente también para su organización. Gladys Ramos, imagínense, la grande Gladys Ramos. Con ella no la conozco en persona, pero sí pude intercambiar contactos, intercambiar algunos correos y ella, pues, la veo por su respuesta como calidad de persona igual, muy abierta, quizás con un poco menos de tiempo por la distancia también, uh, pero igual, o sea, ella se puso a la orden, por lo menos a través de vía email. Su investigación también ha sido sumamente determinante. Entre todos lo que he nombrado, yo pienso que un punto en común ha sido estudiar las características físico-químicas de los granos de cacao de Venezuela, de diferentes regiones, prácticamente como que todo Venezuela. Y que algunos de ellos no se han quedado con eso, sino que se han ido a estudiar también las características sensoriales y relacionarlas con estas características físico-químicas. Wow, imagínense, tremendos temas de investigación y eso es un avance importante para la industria del chocolate, porque es un camino recorrido y es parte de lo que hoy en día yo llamo investigación y desarrollo para cada una de nuestras industrias o nuestros negocios, por pequeño o grande que sea. Yo quiero rendirles tributo en esta hora de videoconferencia, rendirles tributo, decirles que ha sido sumamente importante y valioso cada uno de los temas de investigación, todas esas horas dentro del laboratorio y que sigan desarrollando mucho más temas de investigación porque ha sido sumamente importante. Es por lo menos lo que yo uso para mis referencias en cada uno de los nuevos desarrollos de productos que hago para mis proyectos, para los proyectos de otras personas y para los particulares. Y también es parte de lo que enseño a hacer en cada uno de mis cursos. Enseño a que otras personas hagan una validación de esas características físico-químicas que previamente han hecho estos investigadores del cacao. Por supuesto, en otros países invito a que lo hagan con los investigadores de sus países también para rendirles tributo a esa labor que hacen a diario entre cuatro paredes, que para mí es como insoportable, pero bueno, también me gusta, pero no todo el tiempo. Es muy bonito de verdad pensar en ustedes y decir, wow, todas esas horas que ustedes pasaron allá, miren lo que hemos podido desarrollar. Una tableta exitosa, una tableta con unos sabores bastante limpios, bastante pulcros, en donde tú puedes diferenciar los descriptores de sabor debido al terroir, a los procesos por los que ha pasado, y si hay alguno de los errores y ver trazabilidad, tú sabes en dónde está la debilidad y trabajar en ello para convertirlo en una fortaleza. De verdad que hay otros investigadores como Marilares, bueno, entre otros que también han estudiado la factibilidad y la evaluación de, bueno,
de todo este material que se desperdicia, a dónde lo podemos utilizar y en qué proporciones. Ella investigó, por ejemplo, el uso de la cascarilla, si podía ser realmente uso para alimento de bovinos, de otros tipos de mamíferos, de gallinas, ¿sí? O sea, créanme que todavía me hace falta nombrar muchos más, pero algunos de estos, de lo que les he nombrado, son los que a diario todavía frecuento, son los que están pegaditos a mi corazón y en mi cerebro cada vez que puedo los recuerdo, porque me los he encontrado en el mejor momento de mi vida, ella en esa etapa de la adultez, y hoy en día, como les digo, siguen siendo parte de mis amigos, parte de mi familia. Por supuesto, quiero cerrar toda esta presentación hablando de una de nuestras embajadoras del cacao venezolano, tanto en hacer proyectos en Venezuela, en propio en Venezuela, como difundirlo en todo el mundo, y ha sido María Fernanda Villacoe. Gracias, María, por toda la oportunidad. Gracias por ser una de las que ha validado algunas de mis ideas, tanto de negocio como de los proyectos que he estado haciendo a lo largo de toda mi carrera. Creo que has estado también en cada una de mis etapas, desde muchachita, como algunos de ustedes me decían, desde jovencita hasta todas mis etapas de adultez, en toda esa madurez, en el desarrollo de ideas como emprendedora, luego ya como empresaria. Apoyarme en eso ha sido sumamente valioso para mí, al igual que el resto de todos estos investigadores. Yo pienso que lo que estamos haciendo es importante. Hoy ha sido importante hace un tiempo, hoy sigue siendo más importante, y va a ser un gran impacto de lo que vamos a dejar como legado entre quienes se queden, entre nuestros hijos, aunque todavía no los tengo, pero entre quienes podamos tener, entre los proyectos que sigamos apoyando a su crecimiento. Y mientras más investigación se haga, más paso le vamos a ahorrar a estos pequeños emprendedores que también están naciendo y que ojalá continúen para que sigan creciendo y se conviertan en grandes empresas el día de mañana. Y no solamente tengamos una, dos, tres opciones de chocolates industriales, sino que haya mucho más opciones de chocolates industriales, semi-industriales o pequeños artesanos, pero que inundemos todo el supermercado de buenos chocolates, mejores chocolates de lo que actualmente conseguimos, y el paladar de nuestros venezolanos y nuestros turistas que vayan al país, pues sepan a qué sabe nuestra Venezuela a través de una tableta de chocolate. Gracias por toda su atención, por quedarse un ratico acá conmigo. Si hay posibilidades de dejar algún comentario en este espacio, deja tu comentario, deja esos bonitos recuerdos si quieres, si has conocido a alguno de estos investigadores, y si has conocido a otros que yo no nombré, pues nómbralo, ríndele tributo a ese investigador que tanto se ha forjado a través de una computadora, ensayos, y bueno, sigamos creciendo, sigámosle apoyando. También es importante mencionar los más recientes investigaciones y laboratorios que están en crecimiento para los temas de cacao y otros rubros también agrícolas, pero es un gran esfuerzo lo que están haciendo dentro de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Maracay, que sería en la Facultad de Agronomía, ese gran trabajo de la profe Eladis, bueno, de todos los que están allí, José Llamarte, Rafael Mejía, bueno, tantos otros, Carmen Liendo. De verdad que créanme que también los tengo presentes. Todos ustedes, de verdad, gracias. Este es un tributo para ustedes. Siguen influyendo y siguen estando presentes en mis trabajos, en mi vida profesional y también en personal. Gracias por ser mis amigos, gracias por inspirarme cada vez a desarrollar proyectos más importantes, más grandes, y desde cualquier parte en donde yo me encuentre en este momento en Medellín, Colombia, reciban todo mi apoyo y todo mi amor para ustedes. Un beso, gracias por compartir este espacio y gracias a esos investigadores. Para ustedes, si estuviese en un auditorio, les pediría a todos muchos aplausos y muchos gritos de emoción. Un beso para ustedes y gracias por su tiempo y dedicación.